Los conceptos eficacia, efectividad y eficiencia son ampliamente utilizados en diversas áreas. Sin embargo, en el área de la farmacología se utilizan erróneamente como si fueran sinónimos. Vamos a explicar cuál es la diferencia entre eficacia, efectividad y eficiencia. Cuando se evalúa un nuevo fármaco para ver si tiene potencial para ser vendido como un nuevo medicamento, se tienen que tener distintas pruebas. La primera de ellas es una fase preclínica. En la fase preclínica, el fármaco que está siendo evaluado se pone a prueba para verificar si es eficaz y seguro en modelos animales. Si se obtienen resultados satisfactorios, se procede a realizar el ensayo clínico. En el ensayo clínico, en la fase 1 se evalúa la seguridad. En esta fase se tienen pacientes sanos y básicamente se evalúa que los riesgos no superen a los beneficios, es decir, que las reacciones adversas no superen a los beneficios del tratamiento. Si se obtienen resultados satisfactorios, se pasa a la fase 2. En la fase 2 se comprueba la eficacia. Aquí es donde se tiene el primer contacto con enfermos y se hace una prueba contra un placebo para verificar que los efectos obtenidos realmente sean debido al fármaco y no a una sugestión mental. Cuando se pasa a la fase 2, se procede a la fase 3, donde el fármaco empieza a distribuirse en centros hospitalarios y se tiene una muestra más amplia de pacientes. Una vez aprobada la fase 3, se pasa a la fase 4, donde el fármaco empieza a tener la venta al público. Aquí en esta fase se empieza a distribuir el fármaco para su venta en farmacias. Esta fase se llama farmacovigilancia. Es una fase permanente, puesto que en un ensayo clínico tuviste a una población específica de pacientes y en la venta al público tendrás, digamos que a toda la población mundial en contacto con tu medicamento. En esta parte vamos a dividir al ensayo clínico en dos. De la fase preclínica a la fase 3, nosotros debemos de tener en cuenta que las condiciones experimentales son controladas. ¿A qué se refiere esto? En la fase 1, en la fase 2, los pacientes respetan el esquema que se está recomendando para la administración del fármaco porque están en un ensayo clínico bajo la supervisión de los investigadores. Por ejemplo, si el medicamento tiene que tomarse cada 8 horas y se lo toman a las 8, a las 4 y a las 12, eso está bajo supervisión siempre de los investigadores y al que no cumpla eso, lo sacan del ensayo clínico. Todo está bajo control. Lo que tú haces con los modelos animales está controlado. Por lo tanto, a la medición del efecto terapéutico que obtengamos en condiciones experimentales controladas le vamos a llamar eficacia. ¿Qué es la eficacia? El nivel de efecto terapéutico obtenido en condiciones experimentales controladas. Pero en la fase 4, el medicamento salió a la venta al público y en la vida real, si tú tenías un esquema en el ensayo clínico que el medicamento se tenía que administrar cada 8 horas, a las 8, a las 4 y a las 12, los pacientes difícilmente respetarán esas condiciones al pie de la letra. ¿Por qué? Porque ya no están bajo la supervisión de los investigadores. En la venta al público, cuando ya el medicamento se encuentra en contextos reales, esos contextos tienen condiciones no controladas. Los pacientes se toman el medicamento como quieren, con las condiciones que tienen de vida real. Por lo tanto, a la medición que obtenemos en la fase 4 en cuanto a efecto terapéutico le llamamos efectividad. Entonces, aquí hacemos énfasis en la diferencia entre estos dos conceptos. Primero,
Eficacia es el nivel de efecto terapéutico obtenido en condiciones controladas, o sea, en un ensayo clínico. Efectividad es el nivel de efecto terapéutico obtenido en condiciones no controladas, o sea, en la vida real. Es súper importante diferenciar entre estos dos conceptos porque luego nos podemos encontrar infografías como esta que dice eficacia de las vacunas. Si tú lees la palabra eficacia en el área de la farmacología, debes de saber que se trata de el nivel del efecto terapéutico obtenido en condiciones controladas. Son resultados que provienen de un ensayo clínico. Entonces, ustedes podrán ver que durante la pandemia circulaban este tipo de infografías sobre eficacia y las personas las interpretaban de manera errónea porque el resultado de un ensayo clínico no se compara con el resultado que se obtiene en la vida real. Si ves esta infografía sobre la eficacia de ciertas vacunas, podrás ver que Pfizer tiene una mayor eficacia que todas las demás, 95%. Pero pues aquí en este caso el análisis no es tan simple. Vamos a analizar la eficacia de la vacuna Pfizer, que es la que tiene el número mayor, y Sinovac, que es la que tiene el número menor, porque esto no es tan simple. Por ejemplo, si nosotros hacemos de manera simplista una comparación de la vacuna Sinovac, que tiene un 50% de eficacia, y la vacuna Pfizer, que tiene un 95% de eficacia, que recuerden que eficacia es el resultado obtenido en un ensayo clínico, pues nosotros de manera simplista pudiéramos decir que Pfizer es mucho mejor que Sinovac. No es tan simple. Primero, el artículo que describe cómo le fue al ensayo clínico a la vacuna BNT162b2, que así se llama la vacuna de Pfizer, y vean que lo que se mide en un ensayo clínico de seguridad y eficacia, nos indica allí en ese artículo que pues básicamente lo que se tiene es un 95% de eficacia. Aquí ustedes lo pueden ver, lo voy a señalar con el puntero láser, que el 95% de eficacia fue obtenido al hacer la comparación en la fase 2 del grupo experimental contra el grupo placebo. Pero aquí viene la clave. El mismo artículo nos describe las características sociodemográficas de los pacientes incluidos en el ensayo clínico. Este estudio nos dice que de las Ns, que fueron 18.860 pacientes en el grupo experimental, 18.846 pacientes en el grupo control, un total de 37.706. El 76%, prácticamente la mayoría, son de origen estadounidense. Vean que más del 75% del grupo experimental y más del 75% del grupo control son de origen estadounidense. El resto se reparten entre sudafricanos, brasileños y argentinos. Esto obviamente influye mucho porque son características de una población específica. Si nosotros nos vamos ahora a revisar el artículo que publica Coronavac de la vacuna de Sinovac, aquí en este caso la vacuna Sinovac que se analiza en este artículo nos dice que la eficacia de esta vacuna Sinovac Coronavac es 50%, pero en la población de Brasil. Vean cómo la eficacia en este ensayo clínico varía drásticamente dependiendo de las condiciones de la población. Por ejemplo, el artículo describe que las condiciones de la población brasileña en las cuales se hizo el ensayo clínico viven en pues condiciones de hacinamiento. Por lo tanto, pues es más fácil contagiarse de COVID-19. Si nosotros comparamos a la población brasileña contra la población que nosotros tenemos en el caso de la vacuna Pfizer, que es estadounidense, obviamente no es lo mismo vivir en Brasil que vivir en Estados Unidos. En Brasil se tienen más condiciones de hacinamiento
y en Estados Unidos es un país más espacioso que no utiliza tanto el transporte público, etc. Por lo tanto, vean que la eficacia varía de acuerdo a la población en la que se realizó el ensayo clínico. Entonces, nosotros también tenemos que tener en cuenta otra cosa que nos dicen los artículos, porque, por ejemplo, ahora podemos ver en esta tabla comparativa, la vacuna de Pfizer tiene una eficacia del 95%, la vacuna Sinovac, Coronavac, tiene una eficacia del 50%, la población es diferente, pero el artículo de cada una de las vacunas nos habla sobre características del ensayo clínico, y la primera característica que nosotros tenemos que tener en cuenta es la duración. La vacuna Pfizer evaluó solamente 46 días el contagio de COVID-19 y la vacuna Sinovac Coronavac evaluó 81 días. Entonces, son resultados específicos de acuerdo a características del ensayo clínico. Probablemente pudiéramos especular que si dejamos otros tantos días para completar 81 en la vacuna Pfizer, hubiera más contagiados y el nivel de eficacia bajaría. Y ahí en ese caso pues sería una especulación, pero nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con estos datos. Son datos de eficacia específicos para una población y para una duración de tiempo en específico. Bien, entonces la reflexión es la siguiente. Vieron que la vacuna Pfizer tenía cierto tipo de población, la vacuna Sinovac cierto tipo de población, ninguna incluyó a mexicanos. Y hubo muchas personas en nuestro país que cruzaron la frontera, hicieron gastos catastróficos para poder aplicarse esta vacuna solamente porque veían un 95% de eficacia que ni siquiera se había obtenido en nuestra población. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con los resultados de eficacia porque son específicos de características muy particulares de un ensayo clínico. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la mejor vacuna para la población mexicana? En este caso, nosotros, como no participamos en esos ensayos clínicos, tenemos que esperar a que salgan datos de efectividad. Efectividad es el nivel de efecto terapéutico obtenido en condiciones no controladas, o sea, en la vida real. En cuanto a efectividad en población mexicana, ¿quién es mejor? ¿Sinovac o Pfizer? Al día de hoy no se sabe. Se tienen que hacer estudios de efectividad y los estudios de efectividad son muy complicados. Si ustedes vieron las Ns del ensayo clínico, o sea, los números de población del ensayo clínico de la vacuna Pfizer, tenía un total de 37,000 pacientes. Vamos a ver cómo se hace un estudio de efectividad de esta vacuna. En una población específica ya se hizo un estudio de efectividad. Miren, la efectividad, effectiveness, así se dice en inglés, se tiene que medir en condiciones reales. Vean, efectividad en el mundo real. Se hizo un estudio prospectivo en Chile que incluye a toda la población vacunada con sus condiciones de vida real, sin ninguna supervisión, sin ninguna modificación, solamente observar. Entonces se incluyeron aproximadamente a 10.2 millones de personas. ¿Cuál fue la efectividad de esa vacuna Sinovac Coronavac en el mundo real, en las condiciones de los chilenos? Pues tenemos los resultados. Vean que los resultados varían drásticamente. La mayoría de las vacunas están hechas contra la cepa inicial, la cepa original del virus SARS-CoV-2, y posteriormente se tuvieron mutaciones de nuevas variantes, alfa, gamma, y eso no está bajo el control de los investigadores. Eso es el mundo real, esas son las condiciones no controladas. Vean, voy a señalar con el puntero láser los datos de efectividad contra la variante alfa, 39%. Teníamos un 50% en brasileños y
datos superiores en otras poblaciones, pero vean, en el mundo real, la efectividad es de 39%. Contra la variante gamma, 31%, 22%, 36%, y vean que en población de adultos mayores de 80 años, 89 años, 22%, y en mayores de 90 años, vean, la efectividad de la vacuna es 17.1%. Los resultados obviamente varían mucho, pero eso es completamente normal. ¿Por qué? Porque en el ensayo clínico tienes supervisión, tienes todo bajo control, y el dato, por ejemplo, si nosotros tomamos los datos de Sinovac, el dato de eficacia, vean, eficacia de esa vacuna Sinovac Coronavac, vean, en condiciones controladas. En Turquía, 83.5, brasileños 50.7 y en Indonesia 65.0. Un promedio ponderado de 67.7, pero aquí tenías todo bajo control. Sale la vacuna al mundo real. El mundo real tú no lo puedes controlar, pero sí puedes observar y medir. ¿Y cuál fue el dato que se tuvo en ese estudio de efectividad realizado en chilenos? Pues datos sumamente inferiores a los de la eficacia. Entonces es totalmente normal que los datos de eficacia disten mucho de los datos de efectividad. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil tener todo bajo control en un ensayo clínico, pero en la vida real no es tan fácil. Vean que incluso en ciertas poblaciones se tiene una efectividad del 17% contra un 83% en condiciones controladas. Entonces, se tiene siempre que tener más en cuenta el dato de efectividad. Ahora vamos a evaluar el tercer concepto, que es eficiencia. Eficiencia es la cantidad de recursos necesarios para lograr el objetivo terapéutico. ¿Cómo es esto? Vamos a incluir a una tercera vacuna que va a ser la AD5-nCoV, que es la vacuna que fabricó la farmacéutica CanSino. Esta vacuna AD5-nCoV terminó su ensayo clínico y los resultados que nos muestra es que después de 28 días post vacunación se tiene una eficacia del 57.5%. Entonces nosotros tenemos este resultado de eficacia posterior a 28 días de la vacunación, pero fíjense cómo es el análisis de la eficiencia. Recuerden que eficiencia es la cantidad de recursos necesarios para lograr el objetivo terapéutico. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Analicémoslo de la siguiente manera. Ahora tenemos 3 vacunas y tenemos los resultados de eficacia específicos para su población, pero vean la diferencia en el número de dosis. La vacuna Pfizer es de 2 dosis, la vacuna Sinovac Coronavac es de 2 dosis, pero si regresamos al artículo inicial, aquí dice la vacuna AD5-nCoV es una dosis única. Entonces, al momento de hacer la comparación, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si tú eres el secretario de salud de nuestro país y tienes que vacunar a 120 millones de mexicanos, de esta vas a necesitar 240 millones de dosis de vacunas, porque se necesita 2 dosis por cada habitante, 240 millones de agujas y jeringas, 240 millones de torondas con alcohol y quien aplique esas dosis. Igual para esta vacuna doble dosis Sinovac Coronavac, pero en la vacuna AD5-nCoV de CanSino solamente necesitarás 120 millones de dosis para 120 millones de mexicanos. Aquí en este caso, la eficiencia evalúa la cantidad de recursos necesarios para obtener ese objetivo terapéutico. La eficacia tiene el objetivo terapéutico en común en las 3, que es prevenir el contagio de
COVID-19 mediante el virus SARS-CoV-2. Por lo tanto, la eficacia es un resultado aparte de la eficiencia. Ahora hagamos la comparativa en cuanto a eficiencia nada más, la vacuna CanSino y la vacuna Pfizer y Sinovac. Vacuna CanSino solamente necesita una dosis para lograr el objetivo terapéutico, que es prevenir el contagio de COVID-19. Las vacunas Pfizer y Sinovac necesitan 2 dosis para lograr el objetivo terapéutico. Por lo tanto, quien emplea menos recursos es CanSino, por lo tanto es más eficiente. Y estas dos son menos eficientes que CanSino. ¿Por qué? Pues estas dos tienen un esquema 0-14 que te vacunan el día 0 y la segunda dosis va al día 14. Si no se respeta el esquema, pues obviamente se pierde ahí en ese caso eficacia y efectividad. En el caso de la vacuna CanSino, tú no te estás preocupando por cuándo poner la segunda dosis y además que los recursos que se emplean son la mitad que se emplean con estas vacunas. Entonces, recuerden bien esto. ¿Cuál es la diferencia entre los conceptos eficacia, nivel de efecto terapéutico obtenido en condiciones controladas, o sea, en el ensayo clínico? Efectividad, el nivel de efecto terapéutico obtenido en condiciones no controladas, o sea, en la vida real. Y eficiencia, la cantidad de recursos necesarios para lograr el objetivo terapéutico. Las terapias farmacológicas necesitan ser eficaces para aprobar el ensayo clínico y que te autoricen la venta, efectivas, que funcionen en el mundo real, en el contexto real, en la vida real de los pacientes, y eficientes, que los recursos que sean empleados para esa terapia farmacológica no sean excesivos, porque muchos tratamientos son muy eficaces, son muy efectivos, pero en cuanto a recursos son inaccesibles para los pacientes. Los sistemas de salud tienen que ser eficientes porque la gran mayoría, nuestro sistema de salud no es la excepción, están limitados de recursos. Entonces, si tú tienes un tratamiento que emplee menos recursos, pues ahí en ese caso será el más eficiente. Entonces, este análisis, pues obviamente es súper necesario, porque cuando se le da atención farmacéutica a un paciente, nosotros tenemos que tener en cuenta estas 3 características, estos 3 conceptos, para nosotros decirle al paciente cuál es el tratamiento más eficaz, efectivo y eficiente.